Bueno, vamos a hablar del sector vitivinícola a nivel de nuestro país. ¿Qué dejó el 2023 en materia de exportaciones? ¿Cómo ha venido desde el punto de vista productivo? Vamos a recibir en la comunicación al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INAVI, Ricardo Cabrera, que está por ahí en línea. Ricardo, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias por el tiempo. Pasando raya de alguna forma el 2023, ¿qué números dejó en materia del sector? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenísimo, muchas gracias. Muy feliz año para todos. Y estamos ahora transitando lo que es el periodo inicial de madurez de la uva. Nos dejaron muy buenas enseñanzas los días del año 2023 con respecto a la sequía, en el sentido de que hubo una merma de cosecha bastante importante, entre el 35 y 45%, en algunos casos más, y que podemos ir desarrollando cómo se fue solucionando las ayudas en el correr de la nota. En primer lugar, señalar que, bueno, las exportaciones en el periodo anual tuvieron un decrecimiento como en todo el mundo, se está tomando menos vino, se está apostando a mayor cantidad de vino fino de más precio y bueno, Uruguay no es la excepción y estamos vendiendo un poquito menos que el año 22 y, y un poquito menos también que el año 21, pero a mayor precio, es decir, subió el precio por botella. Todo el vino exportado es en botella, en envase cerrado, con etiqueta, con la marca Uruguay, de manera que es importante la presencia en todos los mercados. Y Ujú. respecto a lo de la cosecha que te decía, tuvimos una merma entre 35 y 45%, tuvimos 65 millones de kilos de uva contra 105 del año 22, que fue una cosecha súper excepcional, súper avitaria. Y bueno, el tema de la sequía afectó mucho la sanidad de la sanidad no, la cantidad de cosecha y el comportamiento de las plantas. Y bueno, a pesar de eso, la vid es una planta muy noble y se está recuperando muy bien. Esa solución fue acertada porque desde INAVI con la anuencia del Ministerio y la Presidencia de la República se hizo valer lo que es el Fondo Antigranizo y otros fenómenos climáticos adversos, donde se votó 60 millones de pesos para ayuda en todos los productores, tanto con viñedo como con viñedo y bodega. Y afortunadamente, mediante un decreto que salió en noviembre, después de largas negociaciones en el directorio de INAVI, en 2 semanas se pagaron los apoyos, que ya digo, subieron a 60 millones de pesos, que es una cifra muy importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que de alguna manera se fueron solucionando temas ante la escasez de kilos y todos los productores se vieron beneficiados con esta ayuda. Claro. Además de lo que es el fondo de apoyo a la granja, que fue parte del ministerio, donde hubo una línea, hay todavía una línea de crédito blando muy interesante, donde los productores también se pueden acoger. Ujú. Cabrera, y ese volumen exportado durante el 2023, ¿cuánto se redujo porcentualmente hablando aproximadamente? Y a su vez, el precio por botella, ¿cuánto se incrementó aproximadamente durante este año? Hoy anda en $5 la botella, que se incrementó más o menos en un 20%, y una reducción entre el 8 y el 10% en materia de litros. Lo que sí se ganaron mercados, que otros años no los teníamos en volumen, Ujú. ¿Cuáles son y allí bueno, los principales mercados hoy en día? el principal mercado es Brasil con el 70% de las exportaciones, que tienen un movimiento de vino fino, de un precio de media tabla, digamos, y un precio elevado de vinos de alta gama. Después viene Estados Unidos con valores mucho más altos, que andan un 20% de exportación, y después ganamos mercados, casos Suecia, México, Canadá, y todos los países Reino Unido, todos los países que estamos presentes en la gran mayoría de los países, con trabajos permanentes de todos los días del año, con distintas gestiones, y bueno, en algunos tenemos más suerte que en otros porque los aranceles son más bajos, lo que implica lo favorable que sería tener convenios bilaterales con todos los países para bajar esos aranceles. Pero bueno, de alguna manera estamos compitiendo en calidad y no en precio. Los vinos uruguayos no son baratos, pero vale la pena tenerlos en la carta de los restaurantes de todo el mundo.
Ujú. Cabrera, y hoy en día, ¿cómo están los números para el sector, los márgenes, tanto para el productor como bueno, los distintos eslabones de la cadena? ¿Cómo están los números? Y también la otra consulta es cómo viene el sector en cuanto a stocks hoy en día aquí a nivel de nuestro país. Empiezo por el final, en cuanto al stock, no hay inconvenientes, el, hay una autorregulación, no hay sobrestock, se espera una cosecha relativamente un poco más alta que el año pasado, no creo que tanto más, que eso implica que pueden subir los stocks, pero lo más importante es que se incremente el consumo. Entonces, siempre se habló de sobrestock y nunca se cristalizó ese fenómeno adverso que sería el tener un sobrestock. Ahora, en la medida que se consuma vino, no hay ningún inconveniente. Eh, Respecto a los valores económicos, es un sector que está a cubierto de, no tiene deudas importantes, tiene deudas laborales en el sentido de que de inversiones en plantaciones o en inversiones en tecnología para bodega, mismo para viñedos, pero no es un sector que está endeudado, que se ha autofinanciado de alguna manera y tiene la figura importantísima de INAVI como generador de expectativas y de trabajos y de conjunción de intereses, porque hay que recordar que INAVI es un organismo público no estatal, quiere decir que integra tanto las bodegas como los viticultores como el Estado, si bien tiene voto doble, pero el Estado en minoría respecto a la autorregulación y el autofinanciamiento. Fíjate que los 60 millones de pesos que yo hablaba hoy del pago de apoyo por la sequía salió del propio sector, es decir, se paga a través de una tasa de control, debe ser el de los productos más controlados en el país, se paga una tasa del control que se subdivide en varios rubros y uno de ellos para fondos ante fenómenos climáticos adversos. Entonces, es importante eso tenerlo en cuenta y es un ejemplo para todos los demás sectores. Ujú, bien. Ricardo Cabrera, presidente de el INAVI, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer y los esperamos por la sede, así la pueden visitar, que es un orgullo para todos nosotros. Un abrazo.